En el corazón de la ruta de la seda, Palmira era una joya del desierto y un punto crucial para el comercio entre Oriente y Occidente. Esta ciudad, conocida por su impresionante arquitectura y su rica cultura, floreció en el siglo I después de Cristo, convirtiéndose en un centro próspero gracias a su estratégico cruce de caminos comerciales. A medida que las caravanas traían especias, seda y otros bienes valiosos, Palmira se elevó como un núcleo de diversidad y riqueza. Pero su grandeza no solo provenía del comercio, la influencia de diversas culturas, como la griega, la persa y la egipcia, también dio forma a su identidad. La ciudad, con sus majestuosos templos y columnas, fue un verdadero crisol de tradiciones. Sin embargo, con el auge de Roma y su expansión implacable hacia el este, la paz que había disfrutado Palmira comenzó a tambalearse. A medida que el Imperio Romano se consolidaba, la tensión aumentaba, y la ambición de Palmira por mantener su independencia se volvía cada vez más desafiante. Este complejo escenario histórico sentaría las bases para los eventos tumultuosos que llevarían a la caída de esta icónica ciudad. En el siglo III después de Cristo, el Imperio Romano estaba en su apogeo, extendiéndose a lo largo de vastas regiones, desde las cálidas arenas de Egipto hasta las montañas de Britania. Esta expansión fue impulsada no solo por su ejército formidable, sino también por una estrategia política astuta que integraba a las culturas locales. Las ciudades eran incorporadas con una combinación de respeto y dominio, y muchas, como Palmira, comenzaron a beneficiarse de esta nueva conexión con Roma. Sin embargo, la creciente influencia romana también significó que las ciudades que deseaban prosperar debían alinearse con la voluntad del imperio. Palmira, famosa por ser un centro comercial clave, vio cómo su importancia aumentaba, pero también cómo la sombra de Roma se hacía más larga. La riqueza y el glamour de sus mercados atrajeron tanto admiradores como competidores. Así, el ascenso de Roma, aunque en apariencia prometedor para Palmira, sembró las semillas de una rivalidad que acabó transformándose en un conflicto inevitable. La ambición de la ciudad por mantener su independencia chocaba cada vez más con las aspiraciones de Roma, marcando el inicio de una era convulsa que cambiaría el destino de la emblemática ciudad. Zenobia, la fascinante reina de Palmira, emergió como una figura emblemática en esta historia repleta de intrigas y desafíos. Nacida en una familia noble y educada en las artes y las letras, Zenobia no solo era una líder, sino también una estratega brillante que supo aprovechar el potencial de su ciudad. Durante su gobierno, Palmira vivió un auge sin precedentes. La reina se rodeó de un consejo de intelectuales y guerreros, fomentando el comercio y la cultura, lo que elevó a la ciudad a un estatus casi mítico en el mundo antiguo. Bajo su liderazgo, Palmira no solo mantuvo su independencia, sino que se proyectó como una amenaza al dominio romano. Con un ejército bien entrenado y el firme apoyo de su pueblo, Zenobia se aventuró a desafiar la autoridad de Roma, proclamándose emperatriz de Oriente. Su ambición y visión abrieron un nuevo capítulo en la historia palmirena, donde el comercio floreció y la cultura se expandió. Sin embargo, este periodo de esplendor y autonomía estaba destinado a un tenso desenlace, ya que la sombra del Imperio Romano nunca dejaba de acechar. La combinación de su liderazgo audaz y la riqueza de Palmira sentó las bases para un conflicto que cambiaría el destino de la ciudad para siempre. A medida que Palmira se alzaba como un poderoso emirato, los conflictos internos comenzaron a surgir, desafiando la unidad que hasta entonces había mantenido la ciudad. La creciente ambición de Zenobia, aunque admirable, generó tensiones entre diferentes facciones de la aristocracia palmirena. Algunos nobles temían que su esfuerzo por expandir el imperio oriental comprometiera los intereses locales y la independencia que tanto valoraban. A su vez, en el exterior, las legiones romanas comenzaban a hacer sonar sus campanas de guerra, ya que la expansión palmirena no solo amenazaba el control romano, sino también la estabilidad de las rutas comerciales que habían sostenido a Palmira. Las tensiones aumentaban conforme la reina buscaba consolidar su poder, abriendo frentes tanto en la política interna como en las fronteras romanas.
Las alianzas, a menudo inestables, se convertían en un campo de batalla en sí mismas. Algunos nobles se aliaban con Roma, buscando mantener su estatus ante la creciente presión de Zenobia. Esto daba lugar a un clima de incertidumbre donde el orgullo y la lealtad se enfrentaban constantemente. Así, Palmira se encontraba atrapada entre su deseo de independencia y las fuerzas externas que amenazaban con desmantelar su legado. Con el telón de fondo de las tensiones acumuladas, el asedio romano a Palmira comenzó a tomar forma. Las legiones imperiales, lideradas por el emperador Aureliano, se acercaron a las puertas de la ciudad con una determinación inquebrantable. La estrategia romana no solo consistía en la fuerza bruta, sino también en un cuidadoso despliegue de recursos y táctica militar. Mientras las murallas de Palmira se erguían como un símbolo de resistencia, los romanos implementaban un cerco que bloqueaba cualquier intento de suministro o refuerzo. La situación dentro de la ciudad se tornaba cada vez más crítica, la escasez de alimentos comenzaba a hacer mella en los ciudadanos, y la moral de los defensores se resentía. Zenobia, aunque valerosa, enfrentó el desafío de mantener la unidad entre los nobles y la población, mientras la presión romana se intensificaba. Cada día que pasaba traía consigo un torrente de nerviosismo y ansiedad, ya que los rumores sobre la inminente caída de Palmira se propagaban como fuego en pradera seca. La esperanza de independencia se desvanecía lentamente, y con ella, el futuro de una de las joyas del desierto parecía estar condenado a la perdición. La caída de Palmira fue un evento trágico y desolador que marcó el final de una era de esplendor en esta sofisticada ciudad. En el año 273 después de Cristo, después de meses de asedio, las legiones romanas finalmente lograron quebrantar la resistencia palmirena. La estrategia de Aureliano dio sus frutos, aprovechando el hambre y la desesperación que se habían apoderado de los defensores. Los ciudadanos, agobiados por la escasez de alimentos y el desgaste del prolongado conflicto, perdieron la esperanza. La determinación de Zenobia, aunque admirable, no pudo contener la marea abrumadora del ejército romano. Cuando las puertas de Palmira cedieron ante el asalto, la ciudad, antes símbolo de riqueza y cultura, se convirtió rápidamente en un campo de ruinas. Las calles que una vez resonaron con el bullicio de comerciantes y filósofos ahora se llenaron de silencio y desolación. La caída no solo significó la rendición de la ciudad, sino también la pérdida de un legado cultural invaluable. Aureliano no solo aplastó un ejército, sino que también selló el destino de una civilización que había brillado intensamente en el vasto desierto, marcando un antes y un después que alteraría el equilibrio de poder en la región para siempre. La caída de Palmira tuvo repercusiones significativas para Egipto, un país que había sido un importante socio comercial y cultural de la ciudad. Con la destrucción de Palmira, se interrumpieron las rutas comerciales que conectaban el Mediterráneo con el lejano Oriente, lo que impactó severamente la economía egipcia. En tiempos de paz, Egipto se beneficiaba del flujo de bienes exóticos a través de Palmira, y la pérdida de este intermediario llevaba consigo la reducción de comercio y riquezas. Además, el vacío de poder dejado por la caída de Zenobia y su imperio palmireno alteró el equilibrio territorial en la región. La influencia romana se expandió rápidamente hacia Egipto, generando un clima de incertidumbre entre la población local que había disfrutado de un grado considerable de autonomía. La romanización comenzó a intensificarse, y los egipcios se vieron sometidos a una cultura y una administración que, aunque trajo consigo cierta estabilidad, también significó la pérdida de su identidad local. La herencia cultural de Egipto, fragmentada por esta integración forzada, comenzó a cambiar bajo la pesada mano romana, silenciando la rica diversidad que había caracterizado a la región durante siglos. Así, la caída de Palmira se convirtió en un catalizador para nuevos y complejos desafíos en la historia de Egipto. La herencia cultural y arquitectónica de Palmira es un testimonio imborrable de su grandeza pasada. Antes de su caída, esta ciudad desértica se erguía como un crisol donde convergían diversas civilizaciones, fusionando elementos de la arquitectura griega, romana y oriental en un estilo único.
Los majestuosos templos, como el de Bey, y las grandiosas columnas que aún hoy impresionan a los visitantes, eran reflejo de esta sinergia cultural. Sin embargo, tras la conquista romana, muchos de estos tesoros arquitectónicos sufrieron daños irreparables. La romanización trajo consigo una reconfiguración de la urbanística, donde las estructuras palmirenas fueron reemplazadas o desmanteladas para dar paso a edificios y monumentos que simbolizaban el poder de Roma. La lengua y las costumbres locales también comenzaron a diluirse bajo la influencia imperial, ahogando la rica herencia cultural que había florecido en Palmira. No obstante, a pesar de este proceso de transformación, algunos rasgos distintivos de su identidad perduraron, y los vestigios de su esplendor aún pueden ser vistos en las ruinas que sobreviven hasta nuestros días. Hoy, Palmira nos recuerda no solo la magnificencia de una ciudad que fue clave en las rutas comerciales del mundo antiguo, sino también las complejas dinámicas de poder que pueden borrar culturas enteras, dejando solo ecos de su historia. La caída de Palmira también ejerció un profundo impacto en el ámbito religioso de la región. Durante su apogeo, Palmira no solo era un centro comercial, sino también un crisol de tradiciones religiosas. La veneración de dioses como Bel y Atargatis marcaba la cultura local, atrayendo peregrinos y ofreciendo un espacio para la fusión de creencias orientales y occidentales. Sin embargo, la conquista romana trajo consigo una reconfiguración espiritual. La romanización no solo impuso el culto al emperador, sino que también desplazó las deidades locales, erosionando la rica tapestría religiosa de Palmira. La exaltación del panteón romano, con sus dioses y rituales, comenzó a desplazar la veneración de las antiguas divinidades palmirenas. A medida que el imperio se apoderaba de la ciudad, se reforzó una homogeneización de la religión que implicaba no solo la pérdida de templetes y santuarios, sino también de la identidad espiritual que había definido a Palmira. Las tensiones entre las creencias ancestrales y la nueva autoridad romana terminaron por generar un caldo de cultivo para la resistencia cultural, aunque cada vez más debilitada. La herencia religiosa de Palmira, rica y diversa, comenzó a desvanecerse bajo el peso del poder imperial, marcando el comienzo de una era en la que la espiritualidad local sería suplantada por la dominación romana. Zenobia ha dejado una huella imborrable en la historia, trascendiendo su época como un ícono de resistencia y liderazgo femenino. Su ambición no solo fue notable por desafiar a Roma, sino también por la forma en que promovió una cultura vibrante en Palmira. La reina no solo buscaba el poder, sino que también fomentaba el intercambio cultural entre Oriente y Occidente, consolidando a su ciudad como un punto de encuentro de ideas y tradiciones. A través de comercio, arte y literatura, Zenobia convertía a Palmira en un centro de conocimiento, donde sabios y poetas se reunían para compartir su sabiduría. Su legado se extendió más allá de las murallas de la ciudad. Las mujeres, en particular, encontraron en Zenobia una figura inspiradora que rompía con el molde patriarcal de su tiempo, demostrando que el liderazgo podía tomar formas inesperadas. Aunque la caída de Palmira dejó tras de sí un manto de ruinas, la historia de Zenobia resuena hasta nuestros días. Su valentía y determinación han inspirado a generaciones, y su espíritu indomable encarna la lucha por la libertad y la identidad cultural. Zenobia no solo fue una reina, sino un símbolo que sigue recordándonos la fuerza que puede emanar de una mujer decidida a dar voz a su pueblo. La historia de Palmira y su legendaria reina Zenobia nos ofrece valiosas lecciones sobre el poder, la resistencia y la fragilidad de las civilizaciones. La ambición de Palmira por mantener su independencia y su riqueza cultural se vio truncada por las fuerzas romanas, un recordatorio de que incluso las culturas más brillantes pueden caer ante la presión de un imperio. Pero más allá de la derrota, el relato de Palmira se erige como un símbolo de lucha. Nos enseña que la identidad cultural es un tesoro que debe ser preservado, incluso en tiempos de crisis. La caída de una civilización no solo significa la destrucción física, sino también la erosión de su legado. Este momento en la historia nos remite a la importancia de la diversidad cultural y el intercambio entre pueblos, dejando claro que, en la encrucijada de poderes,
La historia podría haber tomado un rumbo diferente si se hubiera valorado más la riqueza de cada identidad. Al reflexionar sobre Palmira, comprendemos que la resiliencia y la capacidad de adaptación son esenciales. La lucha de Zenobia, aunque no triunfante, sigue resonando hoy, recordándonos que las voces de quienes se atreven a soñar y a desafiar el orden establecido pueden forjar el camino hacia un futuro más justo y culturalmente rico. La historia de la caída de Palmira nos deja lecciones profundas sobre el inevitable paso del tiempo y la fragilidad de las civilizaciones. A lo largo del recorrido, hemos sido testigos del esplendor de una ciudad que se convirtió en un cruce de culturas y un epicentro de comercio, pero que, a pesar de su grandeza, no pudo evitar el arcano destino que le aguardaba. La figura de Zenobia, la reina valiente que desafió a Roma, resuena en nuestros corazones y nos insta a cuestionar qué significa la verdadera resistencia frente a un poder abrumador. La desaparición de Palmira no solo fue la pérdida de un centro cultural sino también la erosión de una identidad que había florecido, demostrando que la historia está llena de giros inesperados que pueden transformar la realidad en un instante. Hoy, ese legado cultural, aunque en ruinas, nos recuerda la importancia de preservar nuestras raíces y aprender de las voces que han intentado, en épocas pasadas, desafiar las olas de la dominación. Palmira es un símbolo que no debemos olvidar, es un eco de lo que se puede perder, pero también de lo que podemos aprender al enfrentarnos a la adversidad. La historia siempre tiene algo que enseñarnos, si sabemos escuchar.